momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. En esta oportunidad, esta breve exposición está dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos. En el tercer bimestre del quinto año de secundaria, el tema número 1 vienen a ser las 8 regiones naturales. Jóvenes, hay que partir en primer lugar que esto es una tesis que fue planteada por un peruano, el geógrafo Javier Pulgar Vidal, y lo presentó a la tercera Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Eh, esta propuesta se tomó en cuenta porque de todos los análisis que él había hecho del estudio peruano, se basó fundamentalmente en lo que es la parte altitudinal. Pero para estos jóvenes recuerden, cuando habla de una región natural se refiere al aspecto geográfico, por ejemplo, el clima, el suelo, la altitud, el relieve, la flora, la fauna, ¿no es cierto? Eso viene a ser una región natural. Y los factores que intervienen, en este caso, vienen a ser los factores naturales. Y ahí está pues la altitud, el relieve, el clima, la flora y la fauna. Pero también hay factores humanos, como por ejemplo el folclore de los pueblos, o sea, las costumbres de cada pueblo, las toponimias que hay en cada pueblo, significados, los paisajes culturales, ¿no?, a la cual se acostumbra. A ver, todo esto ha determinado ciertas características. Y como ustedes pueden ver en el mapa, jóvenes, todo está basado en la parte altitudinal. Y si hablamos de la parte altitudinal, tengan en cuenta que hablamos de una presión atmosférica. Y aquí algo central. En la presión atmosférica, o sea, en la atmósfera, lo fundamental es el oxígeno. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno, pero el que pesa más es el oxígeno en la atmósfera. Y como pesa más, está a bajas altitudes. De ahí determina todo. Bajas altitudes, quiere decir, a bajas altitudes mayor cantidad de oxígeno. Entonces hay mayor presión atmosférica. Conforme vamos subiendo, la forma altitudinal, hay menor cantidad de oxígeno y entonces hay menor presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Y ya vienen los estragos, los cambios de clima, porque al haber menos oxígeno, la atmósfera está más despejada, hay lo que se llama la insolación solar, la transparencia atmosférica y cosas por el estilo. Entonces, estos factores, como le digo, la altitud, son lo fundamental. Las 8 regiones están determinadas por algunos métodos. Se toma como referencia, no exactamente, pero como referencia se dice, por ejemplo, de 0 a 500 metros de altitud es la región Costa Ochala. Mayormente el clima es templado y cálido, árido. Y hay una diferencia pues entre la parte norte y la parte sur, ¿no es cierto?, en cuanto al clima. Luego tenemos la región Yunga. La región Yunga es de los 500, en este caso, hasta los 2300, 2500 metros de altitud. El clima en momento es templado, cálido, como está en la gráfica. Y luego tenemos la región Quechua. La región Quechua es una región templada, entre los 2300 a 3500 metros de altitud. Luego venimos la región Suni, los 3500 a 4000, 4100 metros. La región también templada pero fría, es una región templada fría. Luego viene la región de 4100 a 4800, la región Puna o Jalca. Ya ahí sí es bastante frío, en este caso, el clima. Y por último tenemos en forma ascendente la región Janca o Cordillera, de 4800 hasta la mayor altitud, que se tiene como referencia el Nevado Huascarán, ¿no?, con sus 6768 metros de altitud. Ahí sí ya es frío, con granizada, un clima muy glaciar, se puede decir así. Hay gélido, hielo en esta parte. Y que mayormente no hay, se puede decir, regiones habitadas, solamente por turismo, por algunas visitas científicas que se hacen en esas zonas. Ahora, y bajando, ya pasando las cordilleras, tenemos la llamada selva alta o rupa rupa.
entre los 400 a 2000 metros. En esa zona es la zona más nubosa, lluviosa, es los valles centrales, como ustedes ven ahí, pasando de la cordillera, son pendientes y valles. Y luego al final tenemos la selva baja, o también llamada Omagua, entre los 400 metros hasta 83. O sea, va bajando hasta los 83 metros de altitud. Y aquí también es una zona muy calurosa, pero húmeda. Hay la humedad, bastante humedad, casi igual que Lima. ¿Por qué la humedad? Porque la humedad es un vapor de agua. Y entonces, como está a una misma altitud que la costa, tiene la humedad de la costa, ¿se dan cuenta? La diferencia está que como ellos no tienen la brisa de mar, no tienen la intemperie que tenemos nosotros, ahí están entre unas zonas selváticas, se puede decir así, amazónica, gran vegetación, y entonces eso determina que el calor fuera más intenso. ¿De acuerdo? Bien, eso con respecto a en una forma general. Pero si vemos por partes, tenemos que ver, por ejemplo, la región llamada la costa Ochala. Como ustedes ven allí, la región costa Ochala, que era hasta los 500 metros, eh, los lugares aquí son mayormente áridos y desérticos. Hay dunas, tabladas, por ejemplo tenemos oasis como Huacachina, lomas como la Chay, tabladas como Lurín, tabladas de Lurín, lugares desérticos que están en el norte, por ejemplo Sechura. En cuanto al clima, decimos, como les explicaba a ustedes el clima, en la costa sur y central, o sea, subtropical, pero en la costa norte es semitropical. Y eso influye un poco que en la parte norte está más cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Mayor irradiación solar y también la influencia de la corriente de niño. Bueno, pero Pulgar Vidal mayormente lo hacía por altitud, sin tomar mucha referencia a la corriente y la influencia del mar, que eso lo vamos a ver en otras ecorregiones más adelante. Luego, aparte de esto, ¿qué predomina? En flora, por ejemplo, en la región Costa Ochala, el carrizo, la caña brava, la tara, la malva, el algarrobo, el tumbe, ¿no? Los algarrobos, los manglares, en este caso. Y en fauna, todo lo que concierne a las aves guaneras, el guanay, el pelícano, el piquero, lobo marino. También tenemos la lechuza de Huaca, ¿no? ¿Y qué lugares son muy predominantes en la región Chala? Lima, Callao, por ejemplo, Ica, Trujillo, Chimbote, Pisco, Chiclayo, Piura, Tumbes, Sullana, ¿no? Son los lugares representativos en la región Chala. Luego tenemos la región Yunga, una región Yunga que habíamos dicho ya de 500 hasta 2300 metros de altitud. Hay una yunga marítima y una yunga fluvial. ¿A qué se refiere esto? La yunga marítima que da con cara al mar, se puede decir así. Y pasando algunas cordilleras, estribaciones ya hacia el otro lado, que es para los ríos, él les llama la yunga fluvial, pero que está a la misma altitud. Por ejemplo, la marítima entre los 500 a 2300 metros, la fluvial entre los 1000 a 2300 metros, por ejemplo. ¿Qué predomina ahí? Un relieve rocoso, valles estrechos, quebradas interandinas, es un relieve muy escarpado en este caso, y el clima es cálido y más seco, más seco. Eh, la humedad es relativamente muy baja ya, va bajando la cantidad de oxígeno, entonces por eso decimos clima seco. En, en la parte de flora, ¿qué podemos decir en flora? Está el pacay, la chirimoya, el manzano, por ejemplo, el molle. En fauna, el chaucato, por ejemplo, aves, la taurigaray. Lugares cercanos que ustedes pueden conocer, por ejemplo, la Yunga es la región Chosica, por ejemplo, Chosica, Santa Eulalia, ¿no? Tacna, Huánuco pertenece a esa parte, Chachapoyas, ¿no? La región Yunga, para la otra parte, Yunga fluvial. Luego tenemos la región Quechua. La región Quechua, aquí tenemos la región Quechua. En cuanto al relieve, es relieve interandino, mesetas interandinas, zonas escarpadas, en este caso, entre los 2300 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado con notable diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Ahí sí es notoria la diferencia entre el sol y la sombra, por ejemplo. Los días son calurosos al sol
y templados a la sombra. Hay una gran diferencia. Ustedes están en la parte, se puede decir, en la calle, hablemos así, zonas abiertas, se siente el calor. O sea, van ustedes a una habitación bajo techo y se siente el frío. En la sombra también se siente el frío, no es igual. Se dan cuenta una clara diferencia y eso porque hay una disminución de oxígeno, la atmósfera es más transparente, ¿cierto? Es más difícil que acumule energía. A eso se debe. En cuanto a cultivos, tenemos por ejemplo en la flora, eh, la calabaza, la caigua, el chacón, la papaya de olor, por ejemplo, ¿no? También se siembra mucho el maíz, el trigo y árboles frutales. Predomina el pero, el manzano. En fauna predomina mucho el zorzal gris, por ejemplo. Ahora, lugares de esa región quechua, los lugares serían, por ejemplo, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Jauja, Tarma, casi mayormente las capitales de los principales departamentos eh, son de la región quechua, en este caso. Luego vamos a ver la que la región Suni. En cuanto a altitud, está entre los 3.500 a 4.000 o 4.100 metros, ¿no es cierto?, de altitud. Su relieve es empinado, aquí sí hay muros escarpados, hay desfiladeros rocosos, cumbres, afiladas así como está la gráfica. El clima es templado y frío. Tenemos entre la flora, la quinoa, el quichua, el sauco, la cantuta, por ejemplo, la maca, el tagui. La cantuta, recuerden que es la flor nacional del Perú, ¿no? Que ahí justamente está la región Suni. Entre la fauna se tiene el zorzal negro, el cuy, por ejemplo. ¿Y qué lugares la región Suni muy conocidos? Puno, La Oroya, Huancavelica, por ejemplo, Juliaca. Otro lugar será Castro Virreina, por ejemplo. Castro Virreina, Ilave en Puno, Ayaviri también, ¿no? En Puno, Espinar. Son lugares que están en la región Suni, en este caso. Y luego pasaríamos nosotros a Ojalca. Ya está entre los 4.000, en este caso a 4.800 metros de altitud. Y el terreno en esas regiones son más mesetas, lagos, lagunas. El clima ya es muy frío, ahí sí, el clima es frío. Predomina el licho, por ejemplo, los pajonales, la totora, el junco. En fauna, aquí es donde empiezan ya los camélidos andinos, la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco, en este caso. ¿Y qué lugares se encontrarían? Ahí estamos con Cerro de Pasco, por ejemplo, Junín, son lugares de la puna o llamada Jalga. Y luego tenemos ya subiendo la región cordillera o Janca o cordillera. Como le dije, de los 4.800 hasta la altura del Nevado Huascarán, 6.768 metros de altitud, ¿no? Eh, en, esa, en esa zona, por ejemplo, el, está formado por cerros escarpados, así cubiertos de nieve ya, así como ustedes ven en la gráfica. Hay una nieve persistente, hay granizo, como se puede decir, una atmósfera muy seca, el aire es muy transparente, rápidamente llega a la piel, directamente sale la llamada chapitas, por ejemplo, rápidamente. En flora es musgo, líquenes, la yareta, tienen ahí. En fauna, ese es el lugar pues del cóndor, la vizcacha, la chinchilla, la vicuña y alpacas machos, están a esas alturas, ya en la región Janca. Hasta ahí llegan la región Janca o cordillera. Eh, Mayormente esta región solamente, como le decía, el hombre llega ahí por razones turísticas o de investigación científica, nada más, porque ya son zonas glaciares, ¿no? No hay, se puede decir, sector urbano, no hay en esa zona ya. Luego tenemos tenemos la región Rupa Rupa, o la llamada selva alta, Rupa Rupa, ardiente, una región, en este caso, que tiene superficies montañosas. Aquí hay valles longitudinales, aquí predominan los bongos, encontramos cavernas naturales, en este caso. Su clima es cálido, pero también húmedo.
hay precipitaciones abundantes, sobre todo en los meses de diciembre y marzo. El calor es intenso durante el día aquí en esta zona. La flora, el caucho, la palma de aceite, el palo de balsa, por ejemplo, el aguaje. Se cultiva mucho en esta zona el café, el té, la coca y algunos árboles frutales, ¿no? En la fauna, sí, muy bonita, muy variada, y tiene la sachavaca, por ejemplo, o tapir, ¿no? Entre los peces, el dorado, el boquichico, el sábano. En los reptiles tienen el achuchupi, por ejemplo. En aves, en aves tienen ustedes el paucar. Insectos, el gusano del monte, por ejemplo, ¿no? El llamado sututo, así le llaman el sututo. Luego tienen, hay también, por ejemplo, criaderos, se está formando mucho el ganado cebú en esta zona. ¿Y qué lugares predomina en las representativos de la Rupa Rupa o Selva Alta? Tienen Tingo María, por ejemplo, tienen Moyobamba, ¿no? Básicas representaciones de esta zona. Luego pasamos a la región llamada Omagua o Selva Baja. En esta zona, jóvenes, aquí eh, es poco accidentado. Son colinas muy poco elevadas, están los llamados filos. Aquí hay, las llanuras están casi cubiertas de vegetación, los ríos son muy caudalosos, aquí hay desborde de ríos, se forman las cochas, en los meandros, en este caso. ¿Qué árboles predominan aquí? Árboles fuertes, árboles como el cedro, el caoba, el jeve fino, el corcho, ¿no? En este caso lo que predomina como árboles, pero en flora, eso y en fauna, tenemos por ejemplo la ardilla, el maquizapa, la nutria, el oso hormiguero, el otorongo, el perezoso, en aves el pájaro carpintero, tenemos acá el tucán, los pericos, en reptiles que predomina la boba, el camaleón, las charapitas, las tortugas chiquitas, ¿no? La iguana, el lagarto, caimán. Y en peces hay mucho bien el paiche, el sábalo, el bagre, por ejemplo. ¿Y qué lugares nos representa? Esto viene a ser, por ejemplo, Iquitos, Pucallpa, o por el sur Puerto Maldonado. Son las zonas que representan, en este caso, a la selva, a la selva baja. Aquí, en esta zona, hay que recordar mucho, jóvenes, que es una zona, se puede decir, muy pantanosa, así casi todo el año es pantanosa por la cantidad de lluvias que hay. Es una zona que es la más grande, la más extensa, pero, repito, es una zona muy pantanosa. Aquí, como hay ríos navegables, el hombre aprovecha mucho para la explotación de la madera, el petróleo, el gas natural. Si bien es cierto, es una región extensa, pero bien sumamente inhóspito, pues, ¿no? Pero guarda un gran potencial económico para el desarrollo de nuestro país, esta zona. Bien, jóvenes, con eso es un resumen de las regiones naturales